Busquen en su Biblia, hermanos, Tito capítulo 3. Yo no sé, ahorita vamos a ver si usted se ha fijado en algunos detalles que de repente pasan desapercibidos o de repente no se piensa en ellos. Se lee, se hace la lectura, pero de repente no se piensa en por qué está esto escrito. Tito capítulo 1 Tito 3 del 1 al 7. Tito capítulo 3 versos 1 al 7. Vamos a hacer la lectura de manera alternada. Tito 3 versículos 1 al 7. Tito 3 versos 1 al 7. Alternadamente hagamos la lectura. Tito 3 versos 1 al 7. Dice la palabra de Dios: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que, leamos juntos, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, en cada carta del apóstol encontramos dos secciones, así voy a decir. Una sección práctica y una sección teológica. En esta carta, pues es así. Se habla de cosas prácticas, de cómo debemos de ser, y luego da razones teológicas para que seamos así. El apóstol dice que no seamos de cierta manera y dice que seamos de cierta manera. Nos habla de que no nos conduzcamos en ciertas formas y también dice que nos movamos o que actuemos de cierta manera. Dije, Pablo habla de cosas prácticas y de cosas teológicas, de doctrina. Pablo dice que el cristiano ha de conducirse de una manera especial. Y luego da las razones, ¿por qué debe ser así? Dice Pablo que respeten a las autoridades, que se sujeten, que vivan bien, que dice el apóstol que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean peleoneros, que muestren mansedumbre. Y luego dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué actuar de esa manera? Contesta a la pregunta que alguien pudiera hacer, pero ¿por qué debemos de vivir así? Pablo dice que debemos de vivir de cierta manera y dice que los que somos cristianos antes vivíamos de una manera que no era buena, pero luego habla de que ahora, ya siendo cristianos, hemos de vivir diferente porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a vivir de manera diferente. Debemos de sostener buenas relaciones con la sociedad y dice los motivos. Yo quisiera que pensemos en este título, hermanos. Éramos, en el verso 3 dice de esa manera, verso 3, porque nosotros también
éramos. Nosotros también éramos. O sea que el que es cristiano, hermanos, conoce a Cristo y cambia. Conoce a Cristo y ya no es lo que era. Hay un empezar de nuevo. Hay un comienzo de una nueva vida. Éramos. Pablo decía, el que hurtaba, no hurte más. Hay un cambio cuando la persona conoce a Cristo Jesús. Hermano, miren, dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y da una lista, hermano, de muchos atributos: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, nosotros éramos. Pablo dice, hermanos, que cuando no éramos cristianos, teníamos un estilo de vida que es normal en toda la gente que no es cristiana. Antes de conocer a Cristo Jesús, antes de ser cristianos, toda vida se caracteriza por ciertos pecados. Unos más, otros menos, unos de una manera, otros de otra. Todos, hermanos, como dice la Escritura, todos pecamos. Antes de ser cristianos, éramos pecadores, hacíamos cosas que no convenían. Todos, hermanos, todos. De repente ayer alguien hablaba de la mujer, que no sé si le preguntaron que si peleaba con el esposo. No, dice, pero es de esas mátalas callando. No, es que hay quienes son tan seriecitos y que dicen, no matan ni una mosca. Ajá, sí, cómo no. Todos. Antes, dice Pablo, todos éramos en otro tiempo. De repente se mira a alguien, ahora es cristiano, no me lo imagino. ¿Se acuerdan de alguien que en una ocasión, hermano, estábamos en la reunión de oración y yo no sé si estaba dirigiendo yo o mi esposa, pero se le pide al hermano que salga con alguien que está de visita y salen a orar? Y cuando salen allá, el otro le dice al hermano, oiga, a usted no le decían le dice el sobrenombre. Y el hermano le dice, sí, yo soy. Y el otro le dice, no se acuerda de mí. Andaban en pandillas contrarias y uno de ellos al otro en un pleito lo picó y ahora estaban orando juntos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Hermanos, todos los cristianos en otro tiempo eran igualitos que los demás. Éramos. Y eso, hermanos, debería de hacernos humildes en nuestro trato con los que no son cristianos. Porque nosotros también éramos igual que ellos. Eso debería de hacernos humildes. Debería de hacernos que tratáramos mejor al que no es cristiano. Porque la verdad, hermanos, y es algo que voy a hablar a la noche, pero si no fuera por la gracia de Dios hacia nosotros, seguiríamos igual que la gente que no es cristiana. Si no fuera por la gracia de Dios, seguiríamos igual de malvados, de perversos que la gente que no es cristiana. Dijo una vez el señor Calvino, el teólogo, el que se ve obligado en alguna ocasión a pedir perdón sinceramente, también perdona, porque él sabe lo que es pedir perdón. Cuando alguien
en algún momento ha pedido perdón sinceramente, también perdona, porque sabe lo que es pedir perdón. Cuando hemos experimentado, hermanos, lo que otros han experimentado, eso debería de ayudarnos a comprenderlos, debería de ayudarnos a tratarlos. Cuando alguien sufre una enfermedad, hermanos, ese que sufrió esa enfermedad debería ser capaz de entender al que está sufriendo la enfermedad por la que él pasó. Antes de ser salvos, antes de ser cristianos, todos fuimos igual que las otras personas que ahora no son cristianas. Dice el apóstol, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y en 1 Corintios, el capítulo 6, donde hace un momento estuvimos leyendo, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el verso 11: y esto erais algunos. Esa es la condición en la que se encuentra la persona cuando viene a ser salva. Es la condición que se encuentra la persona cuando recibe a Cristo Jesús. Hay un cambio. Es la condición de la persona que recibe a Jesús como su Salvador, lo que era, porque así como es como conoce a Jesús. Dice: esto erais algunos de vosotros. Miren que el apóstol Pablo habla de los que no van a heredar el reino de Dios. Y alguien pudiera decir: eso es una ofensa. Lo que Pablo está haciendo, hermano, no es querer ofender, solamente es reconocer cómo es el hombre natural y la necesidad que tiene de Jesucristo. Solo es eso. No se trata de ofender a nadie, no son insultos los que hace aquí el apóstol. Lo que él está haciendo es dejar ver cómo es el hombre natural, cómo es el hombre que no es cristiano, y le deja ver su necesidad de Jesucristo, porque en ese mismo versículo 11 dice: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren lo que éramos antes de ser cristianos. Ahora, dice Pablo en la carta a Tito, de que es necesario tener una buena relación con la sociedad, versos 1 y verso 2. Y dice las razones, otra vez: porque nosotros también éramos en otro tiempo igual que aquellos. Cuando nosotros comprendemos, hermanos, el estado miserable de los que no son cristianos, de las personas que no conocen a Cristo, eso debería de hacernos pacientes y debería de hacernos compasivos con la gente que no es cristiana. Deberíamos de entenderlos. Estaba perdido en Scottsdale, Arizona, en la noche, bajo el freeway, y no sé si agarrar para la izquierda, agarrar para la derecha, no sé para dónde. Y lo que hago, dije: voy a ir a una gasolinera, pregunto dónde está la calle que ando buscando, y luego ya me voy. Era en la noche. Y miro a un hombre que está allí con, no sé si era el águila o el nopal lo que se le veía aquí en la frente, ¿no? Y dije: este habla español, segurito. Voy y le digo: oye, fíjate que ando buscando esta. No speak Spanish. Ah, ¿no? No. Órale. ¿Y ahora qué hago? Dije. Y ahí estaba un güero greñudo, barbón, un americano. Y ahí voy para allá con él. Y no está la niña que dijo que se sacó 10 en inglés. Pues yo no sabía mucho inglés, pero voy con el hombre y en mi inglés me lo entendió. Le pregunté por la dirección y me dice: ven acá. Me pasa, hay un plano de la ciudad, y luego me dice: tú estás aquí y vas a caminar para acá. Un americano, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? ¿Es que no se supone que un mexicano debería mejor ayudar a un mexicano?
¿Qué no se supone que nos entendemos mejor? Pero no, pareciera que allá en Estados Unidos, hermanos, el mexicano le da más duro al otro mexicano. Como diciendo, me vienes a quitar el trabajo. Así sucede, hermanos, así sucede muchas veces. Los de migración, hispanos, son los más duros con los hispanos. A veces, hermanos, como cristianos no nos acordamos, como aquellos, de dónde venimos. Y los que son igualitos a esos que están mirando, los tratan de lo peor. ¿Sí? Yo sé de alguien, dice cristiana, yo no sé, pero sentada a un lado y le dice, quítate. Y ahora, después de un tiempo, yo reflexionando, pues es que eran iguales. Y como no se pueden tratar entre sí los que son iguales, deberíamos de entendernos, se supone. Nosotros también éramos en otro tiempo. Y dice Pablo, ¿cómo éramos? Deberíamos de entender a la gente que es así. Porque si no fuera por la gracia de Dios, seguiríamos igual que ellos. Hay razones por las que es necesario practicar buenas relaciones con la sociedad. Y eso es una de ellas. La otra cosa, hermanos, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Y de repente hay quien dice, sí es cierto, pero no se siente aludido. Porque es tan fácil decir, sí, todos son pecadores. A ver, ¿todos son pecadores? ¿O somos? Cada uno deberíamos de ver lo que somos, de aceptar lo que somos, así, sencillamente. Otra vez, si no fuera por la gracia de Dios. Hay razones para que nos portemos bien con la sociedad, aunque no sea cristiana, que seamos hacedores de buenas obras. Ahora, a lo que quiero llegar es a esto, hermanos. Dice el apóstol, porque nosotros también éramos. Está hablando de un periodo pasado. Está hablando de algo que ya quedó atrás. Éramos. De manera que el que es cristiano, el que ha recibido a Jesús como su Salvador, ha de tener un nuevo estilo de vida porque ha nacido de nuevo. Ahora, dice Pablo, todas las cosas son hechas nuevas. Éramos. El que es en verdad cristiano, su vida va a cambiar. Claro que va a cambiar. Éramos. Antes éramos necios, insensatos, ya no. Éramos aborrecibles. Vivíamos de una manera que nos aborrecían. Y aborrecíamos también. Pero dice Pablo, pero eso quedó atrás. Antes éramos en otro tiempo, ya ahora hay una nueva vida. Eso es lo que dice Pablo. Está hablando de un periodo que quedó atrás. Ahora, a esto es a lo que quiero llegar, hermanos. A veces nos recuerdan lo que fuimos. Me llama la atención Hebreos 11. Miren lo que dice allí. En Hebreos capítulo 11, el verso 31. Hebreos 11, 31. Me llama la atención, se está hablando de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 31. Dice, por la fe, Rahab. Y luego, ¿qué sigue diciendo, hermanos? Ahí nomás. ¿Por qué no nomás se dijo por la fe Rahab y ya? ¿Por qué se tiene que recordar que era una prostituta? Por la fe Rahab, la ramera, la prostituta. Y allí el escritor de Hebreos dice que era una ramera. Ahora miren lo que dice Josué,
capítulo 2, el versículo 1. O sea que no solo el escritor de Hebreos recuerda lo que era Rahab, sino que aquí en Josué capítulo 2, verso 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron en la casa ¿de quién? De una ramera que se llamaba Rahab. O sea, con todas las letrotas, ¿no? Entraron a la casa de una prostituta que se llamaba, y da el nombre. Decía yo el miércoles pasado, de repente hay quien dice: no, es que se dice el pecado, pero no el pecador. Pues aquí se dice el pecado y se dice el pecador también. Rahab, la ramera. Y luego, volviendo al Nuevo Testamento, hermanos, Santiago. O sea que no solo el escritor de Josué, no solo el escritor de Hebreos, sino que Santiago, el capítulo 2, el versículo 25, dice: así también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras? O sea, Santiago también recuerda lo que era esta mujer. Rahab, la prostituta, la ramera. Hermanos, Pablo dice: nosotros éramos, y podemos decir como cristianos: sí, es cierto, yo era así, antes de ser cristiano yo era así. Pero hay quienes se encargan de estarnos recordando lo que éramos. Lo que éramos. De repente hasta por envidia. Ay, sí, ¿cómo se cree? Pero si tú lo hubieras conocido, si supieras lo que era. Y todavía alguien se atreve a alabar a cierta persona y decir: no, es muy buen hermano, es muy buen cristiano. Lo hubieras conocido unos días atrás y verás qué hubieras dicho de él. Hermano, Pablo dice: éramos, pero hay quienes se encargan de estarnos recordando lo que éramos. No se fijan lo que somos, se fijan lo que éramos, se acuerdan de lo que éramos. Y hermanos, en la Biblia vamos a encontrar, por ejemplo, cuando se refieren a Ruth, la moabita. O sea, pertenecía a una raza despreciable, pertenecía a una raza que Dios le había dicho a su pueblo: no se junten con ellos, ni siquiera pasen por su ciudad, no vayan para allá. ¿Por qué no nomás decir Ruth y ya? No, Ruth, la moabita. Y Tamar, la que tuvo hijos con su suegro. Así dice la Biblia. La historia en la Biblia nos habla de cómo esta mujer actuó de una manera que no era correcta, aunque Judá también hizo cosas que no eran correctas. Pero cuando se habla de Tamar, hermanos, es cuando se habla de lo incorrecto. Tamar. Y luego, hermanos, ¿se acuerdan de una mujer que estaba casada y que tuvo relaciones con un rey y tuvo un hijo? Hay un verso en la Biblia que dice: Betsabé, la que fue mujer de Urías. Pero resulta que David tuvo un hijo con Betsabé, y luego dice: la que fue mujer de Urías. Y todo el mundo sabe que estando casada con Urías, tuvo un hijo de David, aunque después tuvo el otro que fue el rey. Vean cómo de repente, hermanos, sí, Pablo dice: nosotros éramos, ahora que somos cristianos ya no somos igual, nuestra vida ha cambiado, éramos. Y luego le dice a los hermanos de Corinto: esto erais algunos, esto eran. Pero hay algunos que se encargan de estarnos recordando lo que éramos, porque todavía no nos perdonan, porque todavía no aceptan que ha habido un cambio, a veces por envidia, a veces por coraje. Algunos nos recuerdan lo que somos. Rahab, hermanos,
en apariencia. Era una persona que nosotros dijéramos nunca va a llegar a ser creyente, pero llegó a ser creyente. Y hay algo extraño, hermanos, y digo extraño porque de repente no entiendo. Algunos cristianos tratan de decir, de alguna manera comprobar que Rahab, la que forma parte de la genealogía de Jesucristo, no es la ramera, dicen algunos. Como diciendo, no, es que no es posible. ¿Cómo es que Jesús venga de una prostituta? No, esta es otra Rahab. Eso es lo que dicen algunos cristianos. Pero dije, me parece extraño porque, hermanos, ¿cómo no creer que Dios puede transformar la vida de una persona y que de esa persona venga una descendencia especial? ¿Cómo no creerlo? La Biblia habla, hermanos, de Rahab en la genealogía de Jesucristo. De esa que dice Santiago y que dice el escritor de Hebreos y que dice el escritor de Josué, que era una ramera. En Mateo 1:5, donde se encuentra allí, donde habla de Rahab como parte de la genealogía de Jesucristo. Ahora, hay algo interesante en esto, hermanos. Si ustedes leen ahí en el libro de Josué, se van a dar cuenta que cuando los espías llegan, se meten a la casa de Rahab. Dice la Biblia que los escondió entre lienzos de lino, o entre el lino. El lino era con lo que se hacían telas. Y alguien dijo que quizás Rahab ya no era prostituta cuando ellos llegaron allí, porque allí había algo que dejaba ver que trabajaba en otra cosa. Había dejado de ser prostituta, ahora era costurera a lo mejor, porque usaba el lino. Y allí escondió a los espías. Y dice la Biblia que ella era creyente, porque creyó, por eso escondió a los espías. O sea que cuando ellos llegan allí, posiblemente ella ya confiaba en Dios, ya tenía su fe en Dios, por eso tiene un nuevo estilo de trabajo, por eso esconde a los espías. Vemos que ella era creyente, pero yo veo otra cosa. Y si ella era creyente, todavía le seguían recordando como la ramera. Ahora es costurera, ahora trabaja el lino, no, pero era prostituta. Es a lo que me refiero, hermanos. La Biblia dice que el que es cristiano es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y la Biblia dice que esto éramos, pero a veces nos recuerdan lo que éramos. Ahorita les voy a decir por qué la Biblia recuerda eso. Algunas gentes nos recuerdan lo que éramos de manera mal intencionada. Algunas personas nos recuerdan lo que éramos porque no nos quieren. No se fijan en lo que somos. Se acuerdan de lo que fuimos. Fui a un lugar, una tienda, un negocio, y la de la tienda, del negocio, me dice: sepultamos a mi suegro tal día de la semana. Y le digo, tengo buenos recuerdos de él, un buen cristiano, bien trabajador en la obra. Y se me queda mirando y empieza a llorar. ¿Sabe? Me dice, fulana, dijo el nombre, la conocemos los dos, dijo esto. Estaba predicando un hermano, dice, ahí en el funeral, y esta persona acá conmigo me dijo, lo hubieras conocido cuando era joven. Hizo y deshizo, y si te contara todo lo que sé. Y dice, yo me le quedé mirando, ¿cómo es posible? Sí, hermanos, mucha gente nos recuerda cómo fuimos y nos sigue llamando como fuimos, pero la Biblia dice que el cristiano ya no es. Ahora tiene otro nombre y la Biblia habla de que somos de Dios. La Biblia dice eso. Ahora, ¿por qué
¿Por qué la Biblia dice de Rahab, la ramera? ¿Por qué la Biblia dice de Ruth, la moabita? ¿Por qué la Biblia habla de Tamar, de Betsabé? ¿Por qué la Biblia dice de la que fue mujer de Urías? ¿Por qué la Biblia habla de eso, hermanos? Hay algo que tenemos que acordarnos. No hay justo ni aún uno. Todos hemos sido cristianos por la gracia de Dios. Ni aún estas mujeres, estos héroes de la fe, ni aún ellos fueron perfectos. De repente alguien pudiera decir, pero ¿quiénes fueron ellos? Pues ¿quiénes fueron? Igual que lo que fuimos nosotros. También pecaron, pero por la gracia de Dios llegaron a ser parte del pueblo de Dios, por la pura gracia de Dios. Éramos, ahora somos hijos de Dios. El mundo nos recuerda lo que fuimos para ofendernos. Dios nos recuerda lo que fuimos para mostrarnos qué grande es su gracia para con nosotros, porque como dice Pablo, donde abundó el pecado, se sobreabundó la gracia. Y Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, y luego también dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Eso éramos. Ahora somos hijos de Dios. Esto éramos. Y aunque el mundo de repente se acuerde de lo que éramos, acordémonos nosotros que ahora somos hijos de Dios. Dice Juan, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El que le conoce también conoce lo que ahora somos.